Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado mucha especulación, la relación, o mejor dicho, la ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de esa ruptura que sacudió el mundo del espectáculo turco y de las supuestas declaraciones explosivas de Kerem después de la separación. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis profundos, chismes jugosos y mucho más. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que comenzó como un cuento de hadas. Dos jóvenes, talentosos y guapísimos actores que se conocieron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Senkalkap, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de sus momentos juntos. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Su relación se convirtió en la comidilla de la ciudad. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos adorables en las redes sociales. Parecía que nada podía separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que algo no andaba bien entre Kerem y Hande. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que estaban pasando por un momento difícil. Y entonces llegó la confirmación, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia cayó como una bomba. Los fans quedaron devastados. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué la pareja perfecta se había separado? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Otros aseguraban que sus agendas apretadas y sus compromisos profesionales les habían impedido dedicarle el tiempo necesario a la relación. Y otros, más conspiranoicos, hablaban de terceras personas y de infidelidades. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ni Kerem ni Hande se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que alimentó aún más la especulación. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y se mostraron muy discretos en sus vidas privadas. Y aquí es donde entra el título de este vídeo, Kerem Bürsin explota habla de Hande Erçel tras la ruptura. Porque aunque Kerem ha mantenido un perfil bajo sobre el tema, en los últimos meses han surgido ciertas informaciones y comentarios que sugieren que finalmente ha decidido romper su silencio. Es importante señalar que muchas de estas informaciones provienen de fuentes no oficiales y de rumores que circulan en los medios turcos. Así que, como siempre, les pido que tomen todo esto con pinzas y que no den nada por sentado. Dicho esto, vamos a analizar lo que se ha dicho y lo que podemos inferir de ello. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el cambio en la actitud de Kerem en las entrevistas. Si antes se mostraba evasivo y reacio a hablar de su vida personal, ahora parece estar más abierto a compartir sus sentimientos y sus experiencias. En varias entrevistas recientes, ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal, de aprender de los errores y de seguir adelante después de una ruptura. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, Kerem dijo lo siguiente: la vida está llena de altibajos. A veces las cosas no salen como uno espera. Pero lo importante es no rendirse y seguir luchando por lo que uno quiere. He aprendido mucho de mis errores y estoy seguro de que me convertirán en una mejor persona. Aunque no menciona directamente a Hande, muchos interpretaron estas palabras como una referencia velada a su ruptura. Algunos incluso llegaron a decir que Kerem estaba insinuando que había cometido errores en la relación y que se arrepentía de ello.
Otro indicio que ha alimentado los rumores de que Kerem está a punto de hablar abiertamente sobre su relación con Hande es su reciente actividad en redes sociales. En las últimas semanas ha estado compartiendo mensajes inspiradores y reflexiones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Por ejemplo, hace poco publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con la siguiente leyenda: "El amor es un viaje, no un destino". A veces el viaje termina antes de lo que uno quisiera. Pero eso no significa que el amor haya sido en vano. El amor siempre deja una huella en el corazón. Una vez más, estas palabras fueron interpretadas como una referencia indirecta a su relación con Hande. Muchos fans le escribieron mensajes de apoyo y le animaron a hablar abiertamente sobre lo que había pasado. Pero, ¿por qué Kerem habría decidido hablar ahora, después de tanto tiempo? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, podría ser que simplemente necesite desahogarse y contar su verdad. Después de meses de silencio y especulación, es comprensible que quiera aclarar las cosas y poner fin a los rumores. En segundo lugar, podría ser que esté tratando de proteger su imagen pública. Después de la ruptura, Hande ha sido vista en público con otros hombres, lo que ha generado rumores de que ella lo dejó por otra persona. Kerem podría querer aclarar que ese no es el caso y que la ruptura fue una decisión mutua. Y en tercer lugar, podría ser que esté planeando lanzar un nuevo proyecto profesional y que quiera aprovechar la atención mediática que ha generado su ruptura para promocionarlo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que todo apunta a que Kerem Bürsin está a punto de romper su silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Hande Erçel. Estaremos atentos a sus próximas entrevistas y publicaciones en redes sociales para ver qué tiene que decir. Y ahora, antes de que me vaya, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores. No sabemos con certeza qué es lo que realmente pasó entre Kerem y Hande, ni qué es lo que Kerem tiene planeado decir en el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. En resumen, hemos explorado la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, el impacto que tuvo en sus fans y los posibles motivos por los que Kerem podría estar a punto de hablar al respecto. Analizamos las pistas en sus entrevistas y redes sociales, así como las diferentes teorías sobre la situación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem debería hablar abiertamente sobre su relación con Hande? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a ampliar la noticia, manteniéndonos en el mismo tono y estilo, para alcanzar las 1600 palabras. Asterisco asterisco el culebrón turco continúa, está Kerem Bürsin a punto de revelar los secretos de su ruptura con Hande Erçel, asterisco asterisco. Como hemos visto, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue simplemente una ruptura más en el mundo del espectáculo. Fue un evento sísmico que resonó en la industria del entretenimiento turco y más allá, dejando a millones de fans con el corazón roto y una avalancha de preguntas sin respuesta. La pareja, que se había convertido en un símbolo del amor moderno, de repente se desmoronó, dejando tras de sí un vacío y una ola de especulaciones. Para comprender la magnitud de esta ruptura, es crucial recordar el contexto en el que floreció su relación. Sen Kalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química palpable entre Kerem y Hande era innegable, una chispa que trascendió la pantalla y encendió la imaginación de los espectadores de todo el mundo. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de estilo y en modelos a seguir para muchos jóvenes. Su romance fuera de la pantalla fue la guinda del pastel, un sueño hecho realidad para los fans que anhelaban ver a sus personajes favoritos encontrar el amor en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, con fotos y vídeos que documentaban sus viajes, sus momentos íntimos y su apoyo mutuo en sus carreras. Parecía que nada podía perturbar su idilio. Sin embargo, la presión de la fama, las exigencias de sus agendas y las expectativas del público pueden ser una carga pesada para cualquier relación, especialmente para una que se desarrolla bajo el escrutinio constante de los medios.
Los rumores de problemas entre Kerem y Hande comenzaron a circular como susurros al principio, pero pronto se convirtieron en un clamor ensordecedor. La confirmación de la ruptura fue un golpe devastador para los fans, quienes se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. El silencio ensordecedor de ambos actores tras la ruptura solo sirvió para avivar la especulación. Las teorías conspirativas florecieron, desde infidelidades hasta desacuerdos profesionales. La falta de una explicación clara dejó un vacío que fue llenado por la imaginación colectiva de los fans y los medios de comunicación. Ahora, con el posible resurgimiento de Kerem en el panorama mediático con indicios de querer romper su silencio, la expectación ha alcanzado un punto álgido. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin tiene que decir? ¿Revelará los detalles íntimos de su relación con Hande Erçel? ¿Aclarará los rumores y especulaciones que han circulado durante meses? Las señales son sutiles, pero están ahí. Como mencionamos anteriormente, el cambio en la actitud de Kerem en las entrevistas es notable. Ya no se muestra evasivo o reacio a hablar de su vida personal. En cambio, parece estar más dispuesto a compartir sus sentimientos y experiencias, aunque de manera indirecta. Sus reflexiones sobre el crecimiento personal, el aprendizaje de los errores y la superación de las rupturas sugieren que está procesando su experiencia y que podría estar a punto de compartir su perspectiva. Su actividad en redes sociales también ha alimentado la especulación. Sus mensajes inspiradores sobre el amor, la pérdida y la esperanza parecen estar dirigidos a un público más amplio, pero muchos fans creen que son una forma de comunicarse indirectamente con Hande y con sus seguidores, preparando el terreno para una revelación más completa. La reciente aparición de Hande en público con otros hombres ha añadido otra capa de complejidad a la situación. Algunos interpretan estas apariciones como una señal de que Hande ha superado la ruptura y ha seguido adelante con su vida. Otros creen que son una provocación deliberada para provocar una reacción de Kerem. Sea cual sea la verdad, estas apariciones han intensificado la presión sobre Kerem para que hable y defienda su versión de la historia. La motivación de Kerem para romper su silencio podría ser variada. Como dijimos antes, podría ser simplemente una necesidad de desahogarse y contar su verdad después de meses de silencio y especulación. También podría estar tratando de proteger su imagen pública y de desmentir los rumores que circulan sobre la ruptura. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esté planeando lanzar un nuevo proyecto profesional y que quiera aprovechar la atención mediática para promocionarlo. Pero hay un factor adicional que podría estar influyendo en la decisión de Kerem: la presión de sus fans. Durante meses, sus seguidores le han rogado que hable y que aclare lo que realmente pasó entre él y Hande. Han expresado su frustración por la falta de información y han exigido una explicación. Es posible que Kerem sienta la responsabilidad de responder a sus fans y de darles el cierre que necesitan. Por supuesto, existe el riesgo de que cualquier declaración que haga Kerem pueda ser malinterpretada o utilizada en su contra. Podría reavivar la polémica y alimentar aún más la especulación. También podría dañar su relación con Hande, incluso si ya no están juntos. Sin embargo, el silencio también tiene sus riesgos. Puede perpetuar los rumores y las falsedades, y puede dañar su imagen pública a largo plazo. En última instancia, la decisión de hablar o no es de Kerem. Solo él sabe lo que es mejor para él. Pero si decide romper su silencio, es probable que sus palabras tengan un impacto significativo en el mundo del espectáculo turco y más allá. Así que, como siempre, les pido que se mantengan atentos a mis próximos vídeos. Estaré siguiendo de cerca la situación y les mantendré informados de cualquier novedad. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen que hará Kerem? ¿Debería hablar o debería seguir manteniendo el silencio? Me encanta leer sus opiniones. Mientras tanto, recordemos que detrás de toda la especulación y el drama mediático, hay dos personas reales que han pasado por una experiencia dolorosa. Es importante recordar que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer. Y sobre todo, recordemos que el amor, como dijo Kerem en su publicación de Instagram, siempre deja una huella en el corazón, incluso cuando el viaje termina antes de lo que uno quisiera. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.